Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación al Instituto de Previsión Social. Me acompaña el contador público, uno de los buenos técnicos que tiene la previsional, el licenciado Luis. Él es nuestro jefe del departamento de difusión y de promoción de todo lo que es la seguridad social. Bueno, es la última parte, así es que les prometo que vamos a tratar de ser breves, concisos y tal vez destinar un poco más de tiempo a conversar acerca de lo que ustedes están interesados, si es que tienen alguna pregunta. Ok, el Instituto de Previsión Social, como ustedes saben, tiene como finalidad la protección de los empleados. ¿De qué tipo de empleados? De aquellos que son esencialmente asalariados. La protección social es un requerimiento de orden constitucional. En nuestro país es fundamental por una cuestión vinculada con lo que nosotros en economía llamamos bono demográfico. Paraguay hoy tiene un bono demográfico sumamente importante, el cual podemos explotarlo, podemos aprovecharlo. Sin embargo, la no formalización de esta población, el no tratamiento adecuado de este grupo tan importante y sensible puede convertirse el día de mañana en un peso demasiado importante para nuestros hijos y para nuestros nietos. Si imaginan una suerte de locomotora, hoy esa población joven es un poco la locomotora que estira a toda la población, a toda la economía, al empleo. Mañana nosotros vamos a pasar atrás y van a ser menos los jóvenes que estén dentro, o sea, los que mueven esa locomotora, lo que va a hacer que la carga sea pesada y el tren se mueva lento. En ese contexto aparece con un rol fundamental el Instituto de Previsión Social. Hoy tiene el Instituto una población protegida de 1.537.678 personas bajo su protección, de los cuales 901.000 son titulares. Ellos son personas que están aportando y mañana tendrán derecho a algún tipo de prestación económica. Las prestaciones de tipo salud incluyen también a los 636.000 beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son nuestras madres con más de 60 años que viven con nosotros, que dependen económicamente de nosotros, y nuestros hijos menores de 18 años, y algunas particularidades que no entro en detalle. Fíjense que tenemos 1.537.000 personas hoy sujetas, hoy bajo la protección, mejor dicho, del Instituto de Previsión Social. En cuanto a empresas, tenemos como 65.435 números de códigos patronales. En total, dentro de todo el inventario de empresas que aportan a la seguridad social, tenemos tan solo 54.221 empresas. El grueso de las empresas en nuestro país, según el censo del Ministerio de Industria, recuerden que son empresas de pequeño y mediano porte. Creemos que hay una suma muy importante que aún no está aportando a la previsional y que tenemos que desarrollar estrategias de forma tal a incluir a esos grupos. Hay algunas leyes bastante interesantes, como la ley de MIPYMES, que todavía está en proceso de reglamentación y que ayudaría mucho para que este número se incremente. Y yo creo que al principio a lo mejor una progresión aritmética y a lo mejor comunicando adecuadamente con progresión geométrica, porque les va a permitir inclusive, imaginen que ustedes son dueños de una MIPYME, les va a permitir a ustedes aportar. Y eso va a ser importante para todos los que estén dentro de ese sector, que es la mayoría en nuestra economía. Okay. Hablando de afiliados con fines jubilatorios, hoy tenemos como trabajadores independientes 1.237 afiliados, tenemos con continuidad en el beneficio 2.686 personas, dando un total de 3.923. Si alguno de ustedes dentro del salón en algún momento de su vida profesional perteneció a alguna empresa y hoy se decidió y emprendió su actividad laboral, puede inclusive, les doy este dato importante, tomar esta opción
la del medio, que es la de continuidad en el beneficio, puede acercarse a la previsional, a nuestra dependencia, en donde podemos colaborar con ustedes y pueden seguir aportando y tener una jubilación. Al inicio no van a tener prestaciones de salud, pero al llegar a su jubilación sí van a tener el goce del beneficio tanto de la protección en salud como también en lo que respecta a los beneficios económicos que tienen que ver con los pagos de una renta perpetua, decimos nosotros en economía, porque es una renta para toda la vida. Lili, ¿te acordás cuando dábamos matemáticas de tercero? Hacíamos cálculos actuariales en esa materia y eran los dolores de cabeza fuertes que teníamos en la nacional. A ver, o sea, ese es un dato interesante. Y ahora un dato un poco triste o decepcionante. Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es nuestra fuente oficial, es el órgano rector en materia de empleo, nosotros tenemos hoy un 60.5% de evasión en cuanto a trabajadores se refiere. O sea, tenemos una brecha demasiado grande, que todos tenemos que trabajar juntos sobre la base de conciencia, sobre la base de promoción, firmemente todo el presidente del Instituto de Previsión Social, los consejeros, yo mismo, mi amigo Luis, mi compañero de todos los días, creemos que no tenemos que llegar simplemente a las empresas de ustedes a exigirles, a cobrarles, a multarles, porque a veces terminamos multándole a quien paga siempre y le genera más costos, sino darles la oportunidad de ser formales a los que quieren ser formales, pero partiendo de la base de la concienciación. Por eso Luis quería también dirigirle unas palabras en ese mismo contexto, si nos permiten unos minutos más después. Entonces tenemos una adhesión del 60%, 6 de cada 10 trabajadores dependientes, asalariados, que cumplen tareas en una empresa, que tienen que tienen el beneficio de las vacaciones, aquellos que son dependientes, no están aportando a la previsional. Son ese grupo que mañana van a formar parte de la cola de nuestra locomotora imaginaria y van a ser una carga para todo el sector público. Por eso, replantear este desafío es fundamental para la previsional y para todos nosotros, y como una política de Estado es esencial. En cuanto al seguro doméstico, la cifra es mucho más decepcionante, ya que 96.2% vemos que existe un nivel muy alto de evasión de aquellas personas que nos ayudan en nuestras casas. Los factores son muchos y tienen probablemente que ver con los costos que genera un poco la formalización, ¿verdad? Entonces, damas y caballeros, la seguridad social, la protección social tiene unos desafíos pero fundamentales, y unos fundamentales en el sentido de hoy, si no hacemos algo todos, si hoy no tomamos medidas, mañana tendremos una carga tributaria demasiado grande. Alguien va a pagar a ese grupo que no está jubilando, a esos 6 de cada 10, alguien tendrá que financiarle. Dios le concede a esas personas tener buenos hijos que le puedan mantener, porque esa va a ser una forma de jubilación. Aquellos que no tengan esa suerte o que los hijos no puedan pagar, tendrá que ser el Estado, que es una realidad que ha vivido en varios países. Por eso el desafío de la seguridad social, del Instituto de Previsión Social, es sumamente importante, y por eso un poco venimos siempre hablando de este tipo de cuestiones. ¿Qué queremos hacer? Cultura del seguro social. Creemos que hablar de estos temas, informar adecuadamente, concienciar, poder discutir profundamente de las consecuencias que tendrían para la familia, las empresas y sobre todo para el Estado paraguayo a futuro, es el primer paso. Poder mostrarles que existen beneficios. Hoy para mí es importante contarle a todas aquellas personas que no están a lo mejor hoy dentro de la previsional y que sean a lo mejor en el auditorio hay 1, 2 o 3 consultores que pueden a lo mejor acercarse mañana a la Dirección de Aporte Obrero Patronal y vemos su continuidad en el beneficio. Llegado a sus 65 años puede por lo menos tener una cobertura, alguna pensión, algún tipo de salario que le permita una vida una vida digna, y la protección de la salud, que es un tema no menor. La tecnología,
nos va a ayudar esencialmente, y ya nos está ayudando mucho a nosotros dentro de la previsional, a organizarnos. Yo soy un convencido de que el orden es el primer paso para que las cosas funcionen mejor. Poder ordenar nuestra casa, que a lo mejor hoy es un poco objeto de algunas noticias un poco tristes, ordenar nuestra casa es el primer paso. Ordenar, el siguiente paso es socializar la información, difundir esto que les mostraba, 6 de cada 10, 9 de cada 10 no aporta. Lo bueno es que todos conozcamos eso, saber qué hace Américo Riquelme, cuánto gana, cuál es su horario, saber qué hacen nuestros médicos, en dónde están atendiendo, cuánto atienden, eso es fundamental. La transparencia es un pilar de poder hacer y encontrar oportunidades de mejora. Para nosotros la transparencia, desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal, es poder tomar la información del Ministerio del Trabajo y cruzar información, es lo que estamos haciendo. Estamos gestionando un convenio con la señora ministra, el presidente ya se reunió con la señora Mónica, se ha acordado, lo dije el martes, ayer estuve en Ciudad del Este justamente hablando de lo mismo. Les contaba a la gente de allí, de Maquila, ¿verdad?, que nosotros tenemos en las semanas que viene, Dios mediante, formalizamos un convenio interinstitucional en donde ya creo que les contó un poco Héctor, ¿verdad?, de que íbamos a tener una ventanilla única. Tener una ventanilla única implica que lo que nos informen a nosotros o a ellos, lo compartamos. Sus libros de trabajo van a ser socializados, van a ser comparados. Eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar la calidad de nuestros controles. Hoy queremos contarles lo que queremos hacer. Queremos informarle que con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas estuvimos la semana pasada también con don Agustín Encina hablando de un convenio para usar, si hay alguien que venda al Estado, sabrá que hay unas planillas que le llaman FIT y FIS, donde se declara el personal que forma parte de las empresas. Nosotros vamos a importar esa información y vamos a contrastarla con nuestras planillas, de forma tal a que nadie que le venda al Estado pues le va a dar los pagos de la previsional. O sea, eso no es aceptable, y eso creo que es importante para todos ustedes que sí son formales. Yo estoy convencido de que ustedes son formales. Al ser formales y pagar lo que deben pagar, sus costos son sustancialmente diferentes con los de los informales, lo que hacen que ustedes no puedan darle probablemente los precios o las promociones que puedan darle las empresas que sí son informales. Hacer que todos estemos igual en la economía, controlados, pagando los impuestos, va a hacer que también los precios sean todos igualmente competitivos, los márgenes sean igualmente competitivos. O sea, para nosotros es importante hacerles entender eso a la gente, que en la medida que ustedes nos ayuden, la gente que es informal también escuche esto, que sus empleados van a estar mejor, van a estar protegidos, van a tener salud, cobertura por accidentes de trabajo, un montón de oportunidades que da la previsional. Y hay algo que creo que todos hablamos un poco cuando estamos fuera del IPS o cuando estamos, mejor dicho, cuando estamos con algún problema de algún familiar. Decimos siempre, IPS tiene muchos efectos, pero una gran verdad es que en los momentos difíciles, ante enfermedades costosas, aquellas que nosotros definimos internamente como catastróficas, es la previsional la única que puede ayudarnos. Todos vivimos esa realidad, me incluyo. Mi madre está un poco enferma, está también internada, y es lo mismo, es pensar 10 veces dónde la llevo, cuánto me cuesta, porque todos vivimos de nuestro salario. Entonces, la previsional nos ayuda en eso, nos permite esa protección fundamental a nosotros y a nuestros beneficiarios. La tecnología es fundamental. Y por último, usar un poco el control. Al final de este proceso de socializar, compartir, hablar, explicar, dar las promociones que podamos, nosotros estamos trabajando en una reingeniería un poco del sistema de multas, de forma tal a tratar de hacer que aquellos que sean formales no tengan que pagar multas, penalidades, porque al final el que quiere pagar resulta que paga tanto que ni da gusto venir. La idea es volver a bajar eso a un punto mínimo, o si podemos suprimir inclusive, durante un periodo de tiempo. Y después les cuento a todos qué queremos hacer a partir del trabajo de inteligencia que vamos a hacer con el Ministerio de Trabajo, salir. Una cuestión esencial dentro
del esquema y dentro de la visión que tiene el presidente del IPS es la cuestión reputacional. Y para mí también es muy importante. Dios me conceda, suelo decir, salir en paz. Todos los funcionarios salimos de nuestro cargo. Todo. Decía, Lili contaba un poco el currículum. Yo ya estuve en 8 instituciones diferentes y en el IPS en 6 direcciones diferentes. Y salir en paz es una gracia de Dios. Salir en paz. Que por lo menos uno salga y nadie, o sea, habiendo hecho lo correcto. Dios me conceda siempre esto, siempre digo. Y reputacionalmente para todos nosotros, para mí, igual que para el presidente, es muy importante hacer que las personas vean, sientan y entiendan que nosotros no vamos a llegar a un lugar a controlar para generarle un problema y venderle una solución. Queremos trabajar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ellos suspendieron las fiscalizaciones, el IPS también tiene un comunicado donde se suspendieron hasta que coordinemos. Vamos a trabajar sobre la base de inteligencia, cruzar información, llegar a las empresas que no son formales, no molestar al que trabaja bien. Esa es un poco la visión que tenemos, pero vamos a salir. Y esa es una cuestión última que tenemos que hacer, porque es una responsabilidad ética y moral con las personas. Tenemos 60% de evasión, tenemos que hacer algo. Entonces, un poco es eso. Y cierro mi exposición para no robarles mucho tiempo con 2 cuestiones importantes. Nos preguntaba el presidente en el día del taller de planificación estratégica cómo queríamos vernos y discutíamos, y salieron 2 frases del equipo. Una de ellas es ver un IPS con un rostro humano, que podamos hacerle sentir a la gente que realmente las respetamos como personas, porque eso es importante, en la atención, en la forma, en la calidad del servicio. Y lo otro es con un proceso realmente importante de mejora en el uso y aplicación de la tecnología, que nos va a ayudar a transparentar el proceso, mejorar la calidad de los servicios, optimizar, no molestar al que, en nuestro caso, al que es formal, no molestarlo, pero sí invitarle a ser formal y controlar a aquel que es informal. Entonces, para no extenderme, no sé si no cronometré el tiempo, así que no sé si fueron 10 o 15 minutos, me dijeron que tenía como 20, ¿verdad? Quería aprovechar un poquito un tiempito también para que Luis les dirija unas palabras, si nos permiten, unos instantes para que nos hable un poco de lo que es seguridad social y el tema de promoción. Doña Lili, ¿lo puede hacer, don Luis? Okay. Gracias. Vamos, Luis. Buenas noches a todos. Para empezar, quería agradecerle justamente a Lilian por la invitación de participar hoy justamente en este evento de la Expo, y también aprovechar también de nosotros como Instituto de Previsión Social, dar a conocer también lo que implica el IPS. Entonces, básicamente, lo que quería también acotar, como ven ahí, 3 puntos esenciales tenemos. Está bien la tecnología. ¿Por qué la tecnología? La tecnología debemos utilizar justamente para transparentar todos los procesos. Si bien para nosotros como clientes internos dentro de la institución, y también para los clientes externos fuera de la institución. ¿Por qué es importante la transparencia? Porque todos deben conocer en qué influye financieramente el IPS y quiénes aportan. Los principales aportantes, o cómo se financian, son con los recursos genuinos de los empleadores por un lado y los trabajadores. También, si bien siguen continuando aportando los jubilados y pensionados para el Fondo de Salud, entonces se financia básicamente con todos esos aportes. Entonces, si uno pone plata, entonces ¿qué tiene que hacer para que se utilice correctamente? Debe conocer cómo funciona el sistema. Entonces yo le invito también a ustedes a que puedan ver la página del IPS. Está en una parte apartado de transparencia, está todos los balances, estado de resultados. Uno puede ir verificando eso. Y también, mientras más la ciudadanía, y en especial nuestros asegurados, que son prácticamente los que van al día de mañana a usufructuar los servicios, deben conocer cómo se financia. Bueno, para eso entonces es fundamental el uso de la tecnología. Luego viene ya el control, y el control también tiene que ser a través
de los asegurados. Así como uno aporta en la cooperativa, el día de mañana tiene que verificar el balance, tiene que ver los costos, tiene que ver cuánto sobra y qué servicio también se presta. Entonces uno tiene que preocuparse por lo que pone en su casa para saber en qué se utiliza. Entonces, por eso es fundamental uno que tenga una educación en seguridad social. Entonces, la tecnología del control, si bien van de la mano también, pero no es suficiente. El gran desafío que tenemos es tener educación en la seguridad social. O en este caso, el seguro social del IPS, que es un elemento de la seguridad social. ¿Por qué la educación en la seguridad en el seguro social del IPS? Porque si uno desconoce realmente lo que implica, el día de mañana puede perder un beneficio. ¿Y qué implica perder un beneficio? Perder básicamente dinero. En una de las charlas que siempre comento, así cuando viajé por el interior, porque constantemente solía viajar al interior para hacerles las capacitaciones. Y a veces se acercaban, terminaba toda la charla y se acercaban la gente y me preguntaban un caso particular. Me decían, vos sabés que mi mamá se quedó viuda porque falleció mi papá, que es jubilado. ¿Qué pasa ahí? El padre falleció, un jubilado, y la mamá, yo ya dije, ¿cuántos años tiene la mamá? Tiene 50 años, porque a partir de 40 ya le va a corresponder una pensión del 60% del haber jubilatorio del papá. Y en este caso yo ya le dije, le he dado una buena noticia, pero después me acordé que el caso de la pensión prescribe. Entonces, como prescribe, pasó el tiempo, ya prescribió, no solicitó, ¿y qué pasó? Perdió el beneficio de tener una pensión. Entonces perdió 2 puntos, perdió dinero, que es una pensión, y perdió la parte de salud. Entonces, ¿qué pasa realmente? Muchas veces también la empresa no sabe realmente que le tiene que inscribirse en IPS en el Ministerio del Trabajo. Ese es el otro desafío que tenemos que ver con la tecnología para lograr el día de mañana que en un solo lugar, en una sola forma y sea virtual, se pueda inscribir. Eso le facilita muchísimo a aquel empresario y principalmente contadores. No sé quiénes son contadores acá. Todos los... Bueno, ahí por ejemplo... por la experiencia también que logré anteriormente, se hacía el fraccionamiento, no era por el sistema REI. No sé si alguna vez antes del 2015, 2016 hizo fraccionamiento en IPS. Sí. Tenía que llevar el formulario, se imprimía la planilla, así se armaba la carpeta. Y esa carpeta del director testigo, así se le llevaba en el escritorio. 50.000 hojas. Después a veces faltaba una firma, se rechazaba y tenía que volver a firmar todo. Tardaba 2 meses casi. Todo lo que había se hacía firmar. Bueno, ¿y cómo ahí ayuda ahora la tecnología? Ahora uno debe su planilla, entra por el REI, fracciona, realiza la cuota, ve la entrega inicial, paga y ya está aprobado. ¿Qué implica eso? De tu escritorio, hacer tu celular y ya puede consultar el trabajador. Bueno, en eso, por ejemplo, ayuda la tecnología. Y también transparente. Es transparente, ¿por qué? Porque está todo alineado en qué se financió y todo el aporte. Bueno, entonces cuando yo me iba a hacer por el interior, los fraccionamientos antes me iba a hacer en un sistema, se acercaban los contadores, ahí yo me di cuenta que realmente, principalmente en el interior, los contadores cumplen un rol muy esencial. ¿Por qué? Porque el contador es el que hace parte de recursos humanos, parte de administración. Inclusive a veces venían y hacían la gestoría, inclusive traer todos los documentos. Realmente yo estudié también contabilidad en la UNA, pero ¿cuál es la misión del contador? Es registrar los libros contables, hacer el balance. Eso quedó prácticamente atrás. Ahora todo el proceso de gestoría uno tiene que saber y conocer. Y entonces yo vi ahí también la forma, pensé, que para llegar realmente a las empresas tenemos que hacer también por medio de los contadores, que son los profesionales. Una vez tuve una anécdota que puse justamente, Héctor, hicimos un artículo que pusimos que pseudo contadores promueven la informalidad. Ahí Lilian me dijo, no, pero no es todos los contadores. Le pusimos algunos contadores, pero no vaya a usar contadores. Bueno, algunos profesionales, cambiamos así nuestra publicación del Facebook. Bueno, está bien. Entonces ahí lo importante es que muchas veces
ustedes, que son los principales administradores de la empresa, también se sientan que formen o que se sientan libres o que formen parte de una alianza con el IPS. Que el IPS no sea parte, que no sea para castigar nomás. No que diga, no, vos no pagaste, vos tal cosa acá. En realidad todos deberíamos ser aliados si queremos que el país se desarrolle de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque si todos nos peleamos, en realidad a nadie le va a servir. Entonces es muy importante la educación, pero no basta la educación, tenemos que llegar a la cultura. ¿Qué es la diferencia entre la cultura y la educación? La educación es básicamente saber y conocer, pero no es aplicar. Ahí se diferencia con la cultura. La cultura, cuando uno aplica esa educación. Entonces uno, cuando es trabajador, va a decir, no, yo quiero mi seguro social. Cuando uno le va a escribir a su empresa, sí hay que escribirle. Y ahí también siempre cuento una anécdota de Japón que escuché en la radio, que decían, yo me olvidé mi sombrilla ahí ponerle acá en la época, paso, me olvidé, vengo el día de mañana y voy a encontrar la sombrilla ahí de allá. Entonces, ¿qué implica eso? No es porque ellos quieren o no, es su cultura ya así. Entonces tenemos que llegar a eso nosotros, a tener esa cultura del seguro social y ver más allá. No solo no querer aportar, porque decimos, no, 200, 300 mil es mucho, decimos, pero parece mucho. Pero muchas veces yo le digo, tiene un auto lindo, asegura su auto. Su auto a veces le sale 500, 600 mil mensual, pero no se asegura a sí mismo. Y sabemos que el tiempo, como se dice, no perdona. Todos vamos a llegar a la vejez. Y hay que pensar a veces es triste cuando se van junto a mí esos señores. Dice, yo quiero aportar mi jubilación, me dice, pero no tengo en una empresa. Y yo le digo, trabajador independiente o continuidad en el beneficio si alguna vez aportó. Bueno, entonces le digo, un año de codón, le digo. Y me dice, 65, dice. Pero ¿cuántos años aporta tener? 3 meses. O sea, el mínimo es el que con menos aporte de 15, 65 años de edad. Ya no vamos a alcanzar posiblemente. O si va a alcanzar los 80. Entonces ahí muchas veces uno se pone otra vez triste porque le da toda la visión. Bueno, te vas a jubilar a los 80 si pagas ahora. Entonces esa situación muchas veces lo que no hay que dejar que ocurra. No llegar a esa edad, ya no tenemos más trabajo, principalmente aquellos que trabajan de forma física, como en la construcción, que muchas veces gana bien cuando es joven, pero la línea después desciende y ya no tiene más trabajo y no logra jubilarse. ¿Quién se hace cargo de esas personas? Muchas veces decimos, está bien, va a cobrar la pensión adulto mayor, pero con eso no es suficiente tampoco. Pero tenemos que nosotros realmente por nuestros propios medios pensar y llegar a esa jubilación y luego mes a mes tener y cobrar ese haber jubilatorio. Eso es muy importante hacer. Entonces ahí tenemos 3 desafíos básicos que tenemos también como en la Dirección de Aporte Obrero Patronal. A largo plazo es las instituciones educativas, escuelas. Mediano plazo los colegios y a corto plazo, ¿quiénes van a ser? Las universidades. Entonces, solamente así vamos a lograr realmente cambiar ese chip de decir, no, ¿para qué ya pagar IPS? ¿Para qué tal cosa? Bueno, pero el día de mañana, si se enferma, ¿qué se hace? Se tiene que buscar una forma de poder cubrirle para una prestación de salud. Entonces, es muy importante pensar desde chico también para que ellos ya sepan el día de mañana cómo aplicarla. Y ahí tuvimos una mala experiencia también que quiero compartir porque siempre me gusta dar ejemplo. Y vamos a proponer en una escuela para enseñarle a los chicos y la profesora nos dijo, ¿para qué ellos quieren saber lo del IPS? No le va a servir. Y ahí le preguntamos, ¿y usted sabe para qué sirve el IPS? No. Entonces, imagínense, y ahí yo lo que veo que es un desafío enorme en la parte educativa, que nos falta mucho tener la educación para la vida. Si bien a lo mejor yo puedo ser un genio en matemática, pero a lo mejor no voy a saber invertir, no voy a saber que para comprar una casa que de chico ya tengo que ahorrar, o para tener un negocio que implica esto,
o la formalización en la empresa para tener la jubilación o la salud. Inclusive, algunos nos preguntan, sí, pero el empleador, ¿de qué le sirve aportar? Ahí hay una gran pregunta. ¿Por qué le sirve al empleador tener IPS? Porque si tiene un accidente laboral, ¿quién se hace cargo ahí si está inscrito? El IPS. Pero si no tiene, ahí el empleador tiene que hacerse cargo. Imagínense el costo a veces por querer ahorrar un 300, 400 mil que esté en una fábrica y se corte la mano o se accidente. Entonces le va a salir muy caro el costo que tiene que solventar por ese trabajador que estuvo en la informalidad. Además está el plus, que es más importante, que todo empleador debe velar realmente por la calidad de vida de su trabajador y que más bien de asegurarle y que también sus familiares estén protegidos. ¿Por qué? Porque si ese trabajador fallece, tiene un accidente laboral y tiene hijos chicos, se le va a quedar una pensión por lo menos hasta la mayoría de edad. Y si tiene un hijo con discapacidad para el trabajo, siempre y cuando esa discapacidad obtuvo cuando fue menor de edad, va a tener una pensión de por vida. Bueno, actualmente el IPS casi 75.000 prestaciones económicas está otorgando mes a mes, entre jubilaciones por vejez y también las jubilaciones por accidente laboral. Entonces, cumple un rol muy importante a nivel país. Las atenciones de salud realmente, si bien los datos estadísticos, es muy impresionante. Entre 12 millones a 14 millones de servicios anualmente. Entonces le invito a que conozcan la página web del IPS. Hay un botón inclusive que dice observatorio y está toda la población protegida y varios datos estadísticos. Entonces nosotros tenemos un mensaje en la unidad de promoción que se llama Implantando la cultura del seguro social del IPS. Entonces tenemos ese desafío personal. Y como siempre yo digo, nuestros equipos de la unidad son fanáticos del IPS. Entonces estamos a las órdenes para ustedes cuando nos dicen una capacitación. Justamente con Lilian siempre hacemos vía Zoom. Esperemos que nos invite otra vez nuevamente para hacer una serie de capacitaciones, siempre y cuando el jefe me permita también. Y bueno, gracias a todos por eso. Y si hay alguna consulta, sin problema están las puertas abiertas de nuestra dirección.